antes que nada quisiera agradecer enormemente la invitación y toda la atención que nos han brindado tanto el director de IMTA, el doctor Pedroso, como también el director de área, el doctor Breña, además de todo su equipo ya con toda la atención que en los últimos días nos han brindado a nuestro equipo que estamos de visita y que llegamos el día de ayer. Muchas gracias. En segunda instancia, yo siempre trato voy a hacer lo mismo que hizo Agustín Breña, de presentar las láminas en inglés y tratar en mi mal español de explicar el contenido y de qué se trata, ¿no? en las láminas. Pero antes de empezar, quisiera ver que si la audiencia me puede levantar la mano cada persona una vez nomás, si son estudiantes. Ah, qué bien, casi la mitad o la tercera parte. Si son personal, tanto administrativo como técnico, científico, del IMTA, levanten la mano por favor, también otra tercera parte. Y son en otras categorías, público, la prensa o interesados o que no caen en las otras dos categorías de estudiantes y personal del IMTA. Ah, también ya tenemos bueno. Me da quizás una mejor idea quiénes son ustedes para un poco profundizar en los temas que vamos a abordar el día de hoy. Quisiera mencionar el equipo que está atrás de esto. Siempre que uno presenta un trabajo complejo de este índice, hay todo un equipo que está colaborando, trabajando, entre ellos estudiantes, colegas de la Universidad de Arizona, colegas en México. También parte de mi trabajo, en mi trayectoria he estado varios años en India y Nepal, así que también contamos con personas, colaboradores que han también arrojado opiniones, a veces datos, análisis, etcétera, para mi presentación. Voy a dar un poco los antecedentes del concepto del nexo, que hoy en día es toda la moda, todo el mundo habla del nexo entre agua, energía y alimentos. Y atrás de esto hay una historia, como en cualquier concepto científico y aplicado en la política, y no es excepción el nexo agua, energía y alimentos. Muchos que consideran que es únicamente un tema de infraestructura, las bombas, las turbinas, las plantas de tratamiento, etcétera, es donde el nexo aparece. Y seguramente hay conexiones entre agua, energía y alimentos en ese tipo de figuras que podemos ver acá. Pero lo que pueden ver acá es pura infraestructura. Casi no vemos a la sociedad, no vemos a personas, aunque atrás de la construcción y planeación, claro, hay personas interesadas, pero tampoco vemos mucho los temas del medio ambiente, aunque el agua en los ríos y en el paisaje es importante pensar en los ecosistemas, pero en muchos de los casos pensamos que no, el agua en los ríos o los acuíferos o qué sé yo, es de dominio de los humanos y somos dueños, y quién se encarga de los ecosistemas, los hábitats, etcétera, nadie se preocupa de esto, ¿no? Entonces, quiero dar un poco el enfoque de dónde nació el concepto nexo. Para mi interés, aunque yo durante 2 o 3 años que estuve, y la otra cosa que quisiera decir, que mi primera visita a IMTA estuvimos pensando con doctora Ann Hanson hace rato acá, que yo llegué aquí por primera vez hace 22 años, en 1997, si mal no recuerdo. Trabajé con varias personas en ese entonces y después volví a estar aquí con ustedes en este auditorio presentando también otro tema en uno de los primeros o segundos congresos de potomología. Así que pueden contar un colaborador de varios años en su servidor. Pero hice una investigación un poco para ver dónde la referencia al concepto de nexo apareció en la literatura o en los programas de inversión en infraestructura o inclusive en los esquemas de desarrollo como hacen las Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano, que tenemos también participante
de ese tipo de instituciones. Y resulta que la primera vez que se introdujo el concepto nexus en inglés, fue en 1986. El nexo se trataba en otras áreas. Y de hecho, el origen de la palabra es latín. El nexo era la relación entre un terrateniente y su peón. No era de esclavitud, porque el nexo se podría deshacer. No era una relación permanente. Entonces tenemos que pensar también en cómo aplicamos estas terminologías y qué entendemos ahora en estos, porque la historia de las terminologías es importante a veces porque siempre pensamos, no, esto se denomina un nexo, pero ¿qué es un nexo? Tenemos que entender eso. Es la estrecha relación, en este caso, entre tres recursos que son importantes en la vida, la economía y el medio ambiente, y también voy a mostrarlo después en nuestros planes de adaptación al cambio climático, que son agua, energía y alimentos. Entonces, en 1986, la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Tokio, Japón, hizo un taller sobre el nexo energía, alimentos. No estaba agua al inicio en este concepto del nexo. Pocos años después, a finales de los 80, esta vez en India, hicieron otro taller, otro congreso, en donde los tres recursos, agua, energía, alimentos, jugaban un rol en conjunto. Así que podemos decir que el concepto de nexo tiene aproximadamente 30 años de validez, de estar en nuestro discurso, en el concepto. Y poco a poco se ha venido evolucionando desde una perspectiva que yo denomino el nexo de recursos a otro tipo de recursos también, porque estos tres recursos no nada más se interrelacionan en un diagrama como este, sino que en otros ámbitos también. Y es importante pensarlos para ver qué ofrece el nexo como capacidad de adaptarse a cambio climático y, como en el título de la ponencia, también el bienestar humano y también la calidad ambiental. Entonces, lo que vimos en la lámina anterior básicamente es el nexo acá entre los recursos, agua, energía y alimentos. Pero el uso de los recursos es por decisión, por inversión, por toma de decisiones, por las leyes, por el incumplimiento también de las leyes. No tenemos que pensar únicamente en instituciones como las instituciones formales, que son las agencias, las secretarías, las leyes, sino que también el uso humano de ese tipo de recursos y la toma de decisiones que yo, como un agricultor o una persona, puedo yo también tomar una decisión sobre el uso de estos recursos. Pero encima de las instituciones también tenemos grandes metas, queremos hacer algo, tenemos tener un mejor futuro, pensamos en las posibilidades de esta interrelación y su manejo adecuado en brindarnos una seguridad. Y no es una queja, pero la traducción de mi presentación resultó en español de agua, energía y seguridad alimentaria, mientras que realmente en inglés aparece como plural seguridades. Entonces parece ser un menor punto, pero a veces lo que estamos buscando también es seguridad hídrica, ¿no? Básicamente es el tema de toda nuestra jornada y nuestra semana de hoy, ¿no? Y además tenemos el concepto de seguridad energética y a lo largo también tenemos la seguridad alimentaria. Entonces, sí es posible buscar bienestar humano, ecosistemas resilientes y las fronteras planetarias jugando la interrelación entre agua, energía y alimentos con base en los recursos, la toma de decisiones y las instituciones buscando la seguridad. Este es un poco el concepto de alto nivel. Entonces,
Los vínculos de nexo a veces son los usos y prácticas de uso de los recursos, pero también hace años atrás se pensaba en forma individual. Yo soy un gerente de manejo de agua, que se hace en el sector hídrico, el sector energético, el sector alimentario, pues no me preocupa porque mi tema es agua, y en energía y alimentos también. Esto la llamamos una toma de decisiones en aislación, ¿no? En forma separada. Se buscaba vincular los recursos para buscar metas y objetivos de mejorar la eficiencia de los usos. Entonces, ¿podemos mejorar la eficiencia de uso de agua mediante esquemas de uso energético? Claro que sí, la eficiencia de las bombas, pensar en disminuir también el consumo energético para manejar agua, es importantísimo. Y el riego es un ejemplo muy claro de mejorar la eficiencia de la producción agrícola. Aumentar los rendimientos es ser más eficiente en la producción de alimentos mediante el uso, en este caso, de riego. Entonces, mejorar la eficiencia de riego puede mejorar la eficiencia de la producción de alimentos. Y así, en los 3 puntos del triángulo entre el nexo entre estos 3 recursos. Pero ojo, porque a veces eficiencia, sin pensar en sus consecuencias amplias, puede ser arma de doble filo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque eficiencia, más que el nexo, casi es ¿no? Un concepto sagrado. No, nadie quiere decir que queremos hacer ineficientes. No, esto suena muy raro, ¿no? Pero cuidado, porque la eficiencia a veces no se traduce, no realmente significa realizar ahorros. Queremos ser más eficientes en la compra de un coche pequeño porque me va a rendir más. Pero si ampliamos y no restringimos los padrones de uso, eficiencia simplemente nos da la posibilidad de agotar con los recursos que tenemos el día de hoy. Es como casi una broma, ¿no? Decir que el que tenía un camión grandote de 8 cilindros quería ser más eficientes, compró un vehículo híbrido, pero dijo, no, estoy siendo tan eficiente que voy a comprar 2. Entonces, sí, su uso es más eficiente, pero a fin de cuentas consume más que antes. ¿No? Entonces tenemos que pensar eso también. Eso fue identificado en la paradoja de Jevons, pues hace casi 150 años, en la bomba mediante las, en ese entonces, nuevas bombas de vapor. Para sacar el agua se acumulaba en las minas de carbón en Inglaterra, querían ser más eficientes en las bombas a vapor para bombear las aguas, para extraer agua de las minas de carbón. Y Jevons dijo que sí, podemos ser más eficientes, pero lo único que va a hacer es aumentar la capacidad de sacar más de la mina y ¿no? Traducir todo eso en una actividad económica más amplia. Que en ciertos casos tiene toda razón, pero no podemos siempre pensar que la eficiencia nos traduce y resulta 100% en ahorro. Entonces, cuidado cuando dicen, si quieren, y voy a presentar el caso de agotamiento de ciertos acuíferos en México, que es fenómeno que se encuentra de todos lados, aplicar bombas más eficientes, cuidado, sin un reglamento para decir hasta dónde se puede explotar y el número de horas, etcétera, ponerle una bomba más eficiente implica la capacidad de bombear aún más. Entonces ahí tenemos que ser muy conscientes de estos conceptos. Los economistas tienen el concepto de reboto, y eso es el concepto de que cambiar las bombillas y en vez de tener uno de los viejos, ahora poner 6 de los nuevos. Yo tengo más luz, pero no estoy consumiendo menos energía. ¿Sí me explico, no? Entonces,
Si el objetivo es reducir el uso, en este caso de los acuíferos, ponerle aparatos eficientes no nada más va a traducirse en ahorros. Bueno, y para la política es importante la articulación de cómo hacer en juego, cómo poner en operación estos conceptos para la toma de decisiones, para un gerente, qué sé yo, de riego o de una planta generadora de electricidad o un productor de alimentos. Entonces podemos ver la posibilidad de relacionar la seguridad, contar con el recurso en forma adecuada para el futuro también, el concepto de sustentabilidad en el tiempo, buscando seguridad hídrica interrelacionada con seguridad energética y seguridad alimentaria. Entonces, estos conceptos de equidad también tienen que entrar, porque si nosotros el día de hoy solamente tenemos como objetivo ser más eficientes y producir hoy y no dejar nada para la futura generación, estamos equivocados, ¿no? Pues las preguntas claves es si el nexo, como el último en la serie de marcos de manejo integral de recursos, porque hay otros también, y los voy a comparar muy brevemente, muy rápidamente, si nos da la posibilidad y una claridad concepcional mayor, y si existen también herramientas que nos da la posibilidad de poner en práctica estos conceptos para buscar las metas a final de cuentas, que son la seguridad de la sociedad humana. Y esto ya realmente el nexo nos facilita más que los otros marcos que existen ya. Vamos a pensarlo bien. Y cómo factores adicionales deben de incluirse. Muchos dicen, no, el nexo, un triángulo de 3, no es suficiente. Tenemos que pensar en 4 o 5 o 6 factores para integrarlos. Por ejemplo, clima. No debemos de manejar el clima en forma igual que el agua, energía y alimentos. ¿Qué tal el carbón? Que vemos que atrás de muchos de los problemas de cambio climático que tenemos el día de hoy, es el mal manejo del carbón. No como sustantivo, sino que básicamente otro recurso que tenemos y estamos jugando a nivel global con el manejo adecuado del carbón. ¿Cómo podemos asegurar equidad social? Porque facilitar mecanismos de mejorar eficiencia puede decir de que algunos se quedan atrás. Y fue muy notorio en la presentación anterior de que existe una división de los productores de alimentos, quienes realmente adaptan la tecnología nueva, y no me acuerdo bien el número, pero 25% quedan en la forma tradicional de explotación de recursos, sin facilidades, sin incentivos, sin programas de apoyo. Y entonces sí, esto es un problema de equidad social. Y también tenemos que repensar el concepto de la biosfera 1. Ustedes saben que la biosfera 2 es un experimento en Arizona donde intentaron reproducir estos mecanismos, pero fue un fracaso. Se logró aprender mucho científicamente, pero no fue posible meter a 20 personas en una cápsula y pensar que podrían sobrevivir sin realmente tener el medio ambiente y el entorno natural. Entonces tenemos que pensar todo eso, panorama muy amplio atrás de estos conceptos y su aplicación en esquemas de manejo. Ahora, ¿cuáles son los otros marcos integracionistas que tienden a hacer forma, uso y manejo político integral de los recursos? ¿Cuáles son? Muchos han hablado de la gestión integrada de recursos hídricos, que es un concepto que existe desde muchos años atrás, y parte de la gestión integral de recursos hídricos es la gestión integral de las cuencas, en donde también no nada más se maneja el agua, sino que la producción energética y manejo de uso de suelos y muchas cosas más. Tenemos también el Integrated Assessment Modeling, que es básicamente son los modelos que
considera en forma integral la evaluación de nuestras sociedades o digamos, economías, perdón, o también los entornos naturales. En Estados Unidos también nuestro CONICET, que es de la National Science Foundation, tiene todo un programa del acoplamiento entre los sistemas naturales humanos, que es otro ejemplo también de ese tipo de marcos que integran los recursos. Y luego entra el nexo, que vino después de todos estos, y pensamos si realmente presenta algo nuevo o es realmente el vino viejo en botella nueva, ¿no? Tenemos que pensar bien si realmente representa algo nuevo. Yo creo que sí, pero quiero a través de este ejercicio mostrarles cómo y por qué. Entonces también tenemos que pensar hacia dónde el nexo, porque los conceptos de gestión de recursos naturales, medio ambiente, cambio climático, nacen y surgen de algún antecedente y están en uso durante cierto periodo y después desaparecen, ¿no? Los marcos analíticos del siglo pasado o el siglo antepasado, el siglo XIX, casi no existen hoy, aunque realmente para quienes usaron ese tipo de marcos analíticos sí pudieron realmente entender ciertas cosas mediante el uso de estos marcos, ¿no? Entonces los marcos conceptuales son importantes, pero repito que tienen una vida útil. Yo les puedo asegurar con certeza completa que en los congresos de agua en 50 años se va a volver a pensar, ya pensamos en este concepto de nexo, wow, qué interesante, ¿eh? Pero va a pasar de moda, ¿no? Y no digo moda únicamente, sino que va a pasar de uso, porque va a ser repuesto por otros marcos nuevos, ¿no? En forma general, mi opinión es de que estas tendencias, estos marcos que tratan de no dividir, sino que integrar, es una tendencia positiva, porque el nexo a veces nos expone lo que son las trampas. Las trampas, y las pongo en comillas, porque resource traps and poverty traps es algo que sale del otro marco conceptual que es la adaptación y resiliencia. Y doy cursos en esto y no es importante aquí aburrirles mucho en esto, pero pensar de que avanzar algo en materia hídrica, ¿qué implicaciones tiene en el sector energético o en el sector alimentario? Sí tenemos que pensarlo, porque únicamente tomar nuestras decisiones en base a un solo recurso y olvidar las implicaciones positivas o negativas en otro sector es erróneo. Y los vínculos entre los recursos, yo diría que a veces tienen que ampliarse aún más. Yo soy y apoyo esta iniciativa de incluir fundamentalmente el carbono, acá. Incluir el carbono porque atrás del uso y mal uso del carbono viene una serie de problemas ambientales, económicos y sociales. Pero como todo concepto que se ve en forma positiva, presenta sus límites, ¿no? No se puede aplicar el concepto de nexo a cualquier problema, ¿no? No es diagnóstico de todo, ¿no? Tiene su contexto. Pues, y últimamente, a final de cuentas, ¿cuál va a ser la muerte, ¿no?, del nexo? Tenemos que pensarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué se va a sobrepasar por otro concepto analítico? Pues la ampliación conceptual del nexo a veces levanta y presenta posibilidades de abarcar mucho, y es el problema famoso de abarcar mucho y apretar nada, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en nuestros planes y nuestros alcances y nuestras metas políticas, en pensar de que no podemos ser demasiado ambiciosos porque el nexo realmente no puede cumplir con estas metas muy grandes, ¿no? Entonces tenemos que ser más cautelosos en ese sentido. Necesitamos
evidencia, sugerencias, normas, para realmente tener métodos que son del nexo en sí. No nada más que todo es nexo. Necesitamos herramientas analíticos muy claros. Y dos de los coautores de este trabajo son estudiantes de posgrado mío que publicaron un paper en donde yo participé también, pero más que todo como el guía de empujar esta publicación, pero está en Environmental Research Letters. Y los dos estudiantes están recibiendo correos continuamente, este paper muy interesante y cómo hicieron este análisis. Entonces los jóvenes a veces van en la vanguardia más que nosotros los profesores. Pero el paper básicamente habla de la necesidad de tener métodos y la forma de recopilar datos e información que son reproducibles. Punto que mencioné en la lámina, una de las láminas anteriores, es que el nexo últimamente o a final de cuentas no va a poder atacar el problema de mala adaptación. Mala adaptación es el sentido que, y lo tenemos en nuestro estado de Arizona y seguramente en Sonora, nuestro vecino en México también, durante los meses de verano, cuando las olas de calor son tremendos, cuando alcanzan 50 grados de temperatura durante días y semanas completas. Entonces, ¿cuál es la solución? Aire acondicionado. Claro que sí, tenemos que sobrevivir y necesitamos aire acondicionado, pero atrás de aire acondicionado hay todo un consumo de energía y atrás de la energía, en el esquema de producción hoy, no convirtiéndonos en una sociedad de economía cero emisiones de carbón, representa que en algún lugar se está generando gases de efecto invernadero para que sobrevivamos nosotros de los 50 grados, ¿no? Entonces, el nexo no va a poder atacar esto porque es un problema más grave, más amplio, en donde tendencias integracionistas hay que pensarlos, pero no en el concepto únicamente del nexo, porque muchos de los trade-offs y sinergias serán necesarias para evitar la mal adaptación. Y la integración, haz de cuenta, recuerden que el triángulo en medio entre los recursos y las metas de recursos y seguridad son las instituciones. Las instituciones que tenemos casi en todos los países son sectoriales. Nunca van a encontrar una Secretaría de Medio Ambiente, Agua, Energía y tantas cosas, ¿no? Porque existe la Secretaría de Energía, existe otra Secretaría aquí de Alimentos, otro de Agua, otro, ¿no? De diferentes. Entonces la integración es fácil hablar de ella, pero es muy difícil implementarla en las instituciones. Y como decimos en inglés, si todo bueno tiene que tener su fin. Y no digo que es obvio que el nexo va a desaparecer, pero sí, va a ser repuesto por otros marcos, pero también espero que integran, tienen la tendencia de integrar. El fin de la parte teórica. Estudiantes, respiren, por favor, qué aburrido. Dijeron que el panelista venía un poco tarde. Yo dije, no, va a calmarse con las primeras láminas. De hecho, va a estar dormida. No sé si Hilda llegó. ¿Te pueden levantar la mano? No, no sé. Perdón. Estaba tratando de ponerme un poco en, ¿no? Comedia. No. Siempre, toda charla, yo digo, cuando presento ese tipo de cosas, puedo haberme lanzado directamente en los datos. Pero atrás de los datos hay todo un concepto de cómo percibimos el problema, cuáles son las metas, los alcances, etc. Ahora voy a cambiarme para hablar de las personas de este lado. ¿Sí me pueden escuchar siempre? Perfecto, gracias. No se duerman todavía. Bueno, aplicación. Mi primera inmersión en el concepto de nexo es cuando yo hacía mi postdoc, mi estancia postdoctoral en el estado de Guanajuato. Algunos de Guanajuato acá, por favor, levanten la mano, y ustedes sí pueden levantar 2 veces la mano.
¿Guanajuatenses? Ah, ya. Perfecto. Esto nació en Guanajuato. ¿Por qué? Quisimos saber bombeo de las aguas subterráneas, pero los registros, inclusive en ese entonces, y seguramente el día de hoy también, los registros de quién tiene un pozo y qué concesión, qué volumen de agua concesionado tiene, da una idea, da un panorama amplio, pero no sabe si la persona que tiene el pozo concesionado realmente está bombeando ese volumen. Entonces, hay que medir, y la forma en que quisimos medir, no nosotros, pero la iniciativa también en donde el Estado de Guanajuato, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Guanajuato, SEASC, también participó. La Oficina Estatal de Conagua también participó, y seguramente INTA también en ese entonces participó en ciertos aspectos de este estudio, en donde el nexo agua-energía subterránea y clima son factores que quisimos interrelacionar en esto. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Unos 20 minutos más? Ok. En donde el agotamiento de los acuíferos era el desafío principal, porque los acuíferos todos en el Bajío estaban en agotamiento. Los niveles freáticos, con datos comprobados, se venían abatiéndose, y se veía que un día las aguas subterráneas se terminaban. Entonces, ¿qué se podría plantear como respuesta técnica y política para atacar esto? Pues parte de eso es un concepto nexo. El suministro de energía eléctrica, ¿no? Para las bombas es factor fundamental. Si los agricultores no cuentan con electricidad accesible en precio, en sus granjas, etcétera, ¿no? También la variabilidad climática, que es factor que tiene mucha influencia en el padrón de cultivos, las fechas de siembra, las láminas de riego, etcétera. Entonces, el clima también era factor muy importante. Estos tres fueron muy influenciados, con gran impacto del bombeo de las aguas subterráneas, que entonces el problema central era esto. ¿Cómo variabilidad climática afecta esto y esto y esto también, ¿no? Entonces, este paper se publicó en Water Resources Research hace un par de años, y vamos a no entrar en los detalles de cómo el nexo y estos triángulos de la interrelación entre los tres recursos se veía en campo, pero eso fue producto de todo un proceso interactivo con usuarios de agua y también autoridades. Se pueden ver de que los ejes del nexo tienen influencia en doble sentido. En muchos de los casos, un factor no nada más tiene impacto en el otro, sino que tiene el efecto contrario también, ¿no? Entonces, las flechas siempre van en ambos sentidos, ¿no? Entonces, todo esto, el complejo de los factores que consideramos en este trabajo. El resultado del trabajo, a través de mucho análisis en medio, que para quienes quieren ver este trabajo está publicado en Water Resources Research, fue pensar si podrían cambiarse las tarifas de la luz eléctrica para tener un impacto en el bolsillo de los agricultores, para ver si realmente el factor digamos, económico podría reflejarse la señal de precio en los usos. Consideramos también agrupaciones voluntarias, los agricultores, mañana o pasado mañana David va a hablar de esto también, si voluntariamente los agricultores podrían restringir su uso, no aplicando cambios en el precio. Pero lo que pueden verse acá es, entre más rojo, cambiando en el largo plazo, la tarifa 09 para ustedes que
conocen la situación en México, la tarifa 09 es la tarifa que la Comisión Federal de Electricidad, CFE, aplica a las bombas de aguas subterráneas en el campo. Y es una ventaja que en México se tiene la tarifa especial para ellos. Parte del factor negativo es que es muy subsidiado, entonces los agricultores realmente no pagan el valor de producción. No voy a decir valor real porque los agricultores al producir alimentos producen otras ventajas que no son recompensadas, ¿no? De producir alimentos a bajo precio, buena calidad y todo eso, ¿no? Entonces no digo que los agricultores únicamente reciben un subsidio, pero en precio, en términos de precio, este sí representa un subsidio. Entonces en México pasó a finales de los 90 una ley de energía para el campo, que era pionero en todo el mundo. La ley de energía para el campo, pero desapareció porque los agricultores movilizaron para hacer lobby y acabar con esto. Y eso fue el concepto de convertir tu concesión en metros cúbicos de agua subterránea en un consumo energético. Y si las bombas las tenemos medidas, no en un medidor de flujo de agua, sino que en un medidor eléctrico, fácilmente se puede decir, no, usted señor ya pasó su consumo de agua, porque por la eficiencia de la bomba y la columna de agua, tu tarifa eléctrica, tu medidor eléctrico dice que ya, y puedes seguir bombeando, pero no con la tarifa subsidiada, ¿no? Por lo menos deben de cumplir con su volumen concesionado, y si quieren bombear más, es otro problema, pero por lo menos la nación, o en este caso la CFE, no debe de seguir subsidiando un incumplimiento de tu concesión. Y suena que es interesante que fue pionero, pero México fue el primer país que introdujo esto por ciertos años, hasta que se desapareció por el efecto del lobby, ¿no? Okay. Entonces lo que pueden ver es que con un 2% al año incremento en la tarifa 09, ciertos de los acuíferos están en peligro y otros con el factor entre la recarga y la extracción, que queremos de que sea uno, ¿no? Que el bombeo. Entonces aquí no nada más el color rojo es el peligroso, sino que todo en amarillo y todo en azul son los acuíferos. Y ahora, sin aplicar, esto es como decimos en inglés, el business as usual, no cambiar nada. Los agricultores ya pusieron su opinión, los diputados también están a favor, los gobernadores, quienes toman decisiones, no van a cambiar las tarifas. Entonces, a fin del siglo, entonces lo que pueden haber es la comparación entre los dos mapas, ¿no? Estos son los acuíferos con una aplicación de incremento de 2% al año de la tarifa y esto sin hacer nada. Ok, entonces estudiamos también, yo recuerdo cuando trabajé con los shapefiles acá en Oaxaca, me puse loco trabajando en los municipios tan chiquitos, no, San Pedro de no sé qué y San Pablo no, ya dividido por una calle, me imagino, ¿no? Bueno, hicimos el análisis de los cuantos 3,000 y tantos, no, 2,600 municipios en la República para ver no nada más a nivel de los grandes acuíferos o estados, sino que a nivel municipal. Y lo importante quizás no es el mapa, aunque atrás de todo ese análisis sí hicimos todo el análisis de GIS, etcétera, pero lo importante es acá, mira, el volumen concesionado en el REPTA, ¿no? Que es el Registro Público de Derechos de Agua, publica que fulano tiene una concesión en su granja de tantos metros cúbicos de agua subterránea para uso agrícola y para todos los usos. ¿Okay? Entonces, esto es algo también hablando del Big Data, aunque no es tan big como él quiere hacerlo, Agustín, pero para mí fue un Big Data.
porque lo manejamos en Excel y todo eso hace, ¿no? Varios años atrás. Pero el análisis de estos datos es importante, pero porque se pudo constatar que el volumen concesionado que va aquí, y esto a veces, cada punto acá representa un estado ahora en México, ¿ok? El volumen bombeado mediante este análisis del consumo energético en las bombas y aplicando el factor de corrección de la columna de agua y el factor de la eficiencia electromecánica del aparato, de la bomba, esto nos da que muchos de los estados están mucho por encima de la línea 1.1. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica que, por ejemplo, en Chihuahua se tiene concesionado 3 kilómetros cúbicos, 3,000 millones de 3,000 millones de metros cúbicos de agua subterránea está concesionada en Chihuahua a ser bombeada al año. ¿Sí? Pero los agricultores están sacando 6. El doble de sus concesiones. No. Tiene para mí una respuesta fácil, que es cuando ya con su aparato y su tarifa, su medidor eléctrico sobrepasan el nivel, o se aplican sanciones, o se aplican precio, o se aplican cualquier medida, pero la forma de controlar el bombeo no es en el sector hídrico, sino que está en el sector eléctrico y están produciendo alimentos, así que para mí este es un caso muy claro del nexo y también una política que se podría aplicar. Mira, ¿por qué el punto abierto y cerrado, cuadrado y los triángulos, etcétera? Eso quiere decir que en los años entre 2009 y 2012, Chihuahua y los agricultores y el gobierno estatal y Conagua y CFE, etcétera, aplicaron una política para tratar de enfrentar la situación. ¿Cuál fue? Pues pasó de 4.3 a 6. No, señores. Las flechas deben de ir al contrario. No. Esto es un problema. ¿Qué hizo Sonora? Sonora, en el caso contrario que Chihuahua, restringió un poco los derechos. Dijeron que no, tenemos sobreconcesionado nuestros acuíferos. Entonces, cuando una concesión termina por su periodo estipulado en la ley, no vamos a renovarlo. Vamos a decir que no, señor, ya usted pasó de ser usuario de agua o pueden reponer un pozo, pero Sonora intentó restringir el volumen concesionado. ¿Sí me explico, no? Pasó de este punto, pero llegó acá. No cambió nada en volumen bombeado. Los agricultores dijeron que sí, si me van a quitar mis metros cúbicos acá, pues simplemente voy a bombear más del mismo pozo. Y Guanajuato casi no hubo mucho cambio, aunque la flecha es en forma positiva, en forma de que se quiere, pero los dos puntos casi están sobrepuestos en la figura. Otros detalles. Ahora, para ustedes, ¿quieren volver a la temática conceptual más abierta? No estoy aburriéndoles con los datos. Bueno, esto es para todo México. Que la tarifa 09 en el año, pueden apreciar 2004, se convirtió en una tarifa nocturna. Eso fue otro factor de eficiencia financiera de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué vender kilowatt horas a agricultores durante el día a una tarifa subsidiada cuando mi costo de producción y
el costo de otro consumidor es mucho más alto. Si la industria, si la ciudad, si los comercios me van a pagar más, ¿por qué voy a vender una tarifa o un kilovatio hora a los agricultores cuando me pagan menos? Entonces, hizo todo un intento, fue por aprobación de la Nación, esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y en 2004 dijeron que sí los agricultores podrían seguir recibiendo su tarifa subsidiada, pero únicamente cuando se bombeaban de noche. Ahora, bombear de noche para mí presenta otra posibilidad adaptativa muy interesante. Sabemos que cuando hace 50 grados en Sonora, bombear de día es pérdida de agua, ¿no? Es obvio, no tienes que ser experto en hidrometeorología, decir que bombear de noche cuando hace 30 grados es mejor o peor que bombear de día cuando hace 50. Claro, debemos de seguir empujando esto, no como una decisión financiera de CFE, de venderlo durante la noche porque me cuesta menos. No. El riego de noche, el riego nocturno debe ser una política. Yo creo que México puede ser también en la vanguardia de adoptar esto y mostrar a todos los demás países cómo se hace el riego de noche con tarifa subsidiada e ir bajando un poco ese subsidio, pero trabajando con los agricultores para realmente fomentar un riego nocturno como estrategia de adaptación al cambio climático, para reducir y no decir que ampliamos la superficie regada porque estamos ahorrando dinero, volviendo al tema de Jevons Paradox, decir que no. Si tu bomba está concesionada para 100 hectáreas, sigues bombeando 100 hectáreas. Cuando bombeas de noche y te ahorras agua, no puedes abrir más frontera agrícola, no puedes regar más terreno. Entonces, ahí es donde entra la política, de decir que no, tenemos que restringir, ser más eficientes, regar de noche y restringir la superficie sembrada. Bueno, estas gráficas muestran, este es todo México, que se nota que al inicio años después de la introducción de la tarifa nocturna, que estos 3-4 años parecen que el consumo energético para el bombeo de aguas subterráneas en todo México se estabilizó un poco. ¡Ay, qué bien! Esta política sí tiene impacto. ¡Ay, no! Pero después vemos, ¡ay, no! Siguió creciendo. Porque no se introdujo al lado de esta política también una política de control y manejo de las superficies. Y este es importantísimo. Ve, acá es nivel Chihuahua. ¿Chihuahuenses acá? Ah, qué bien, podemos quejar de los chihuahuenses aquí. No, digo que es situación muy crítica en Chihuahua. Chihuahua no pararon para nada, simplemente siguieron bombeando. ¿Por qué? También por política de cartera vencida, también por mucha política. Los agricultores no cuentan, no pagan básicamente la tarifa. ¿Cómo es que no pagan? Se va acumulando la deuda a la CFE y el gobernador viene y dice, no, limpiamos todo eso, todo el mundo empieza de ceros nuevamente. Ah, qué bien. ¿Eso qué implica? Que no pague ni la tarifa subsidiada, ni menos, porque ya acabaron con la cartera vencida en Chihuahua. Hay que aprender mucho de la experiencia de Chihuahua. Este es Sonora y este es Guanajuato. Yo creo que Guanajuato llegó a su nivel máximo, no hay otros acuíferos, no hay otras fuentes de agua. Las ciudades, León, Querétaro en el vecino estado, Celaya, Irapuato, Silao, Guanajuato capital, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, todo eso donde en pocos días se va a levantar el grito. ¿No? Ya llegó a su máximo, no hay otro. Entonces están ellos experimentando ya el agotamiento. Entonces hay que ser muy cautelosos, evitar estas experiencias y tratar de ver eso. ¿Cuáles son las líneas? Esto es energía para el bombeo de aguas subterráneas como el suministro total a nivel estatal.
Y vemos de que en ciertos casos los estados ya están a 10%. 10% del consumo energético en el estado es para el bombeo de aguas subterráneas. ¿Les parece mucho o poco? Es mucho. 10% del consumo energético en un estado es únicamente para bombear agua para la producción de alimentos. Ninguno de estos 3 estados tiene la agricultura como el 10% del valor del PIB estatal, ni Guanajuato con la alta, digamos, diversificación. Entonces, agricultura sigue siendo subsidiado. Y está bien, no queremos acabar con la agricultura, pero tenemos que aplicar las políticas adecuadas. Entonces, el nexo en México de agua subterránea, electricidad y clima tiene varias implicaciones. Y mi colega del Colegio de Sonora, doctor Nicolás Pineda, me ayudó con esto porque leyó el trabajo y dijo, no sabíamos, no supimos esto, no sabía. Entonces, hizo una reacción muy interesante, que el problema del agotamiento de los acuíferos está muy relacionado con los subsidios en la energía eléctrica para el bombeo, y la producción de alimentos no es la forma de realmente incluir el costo de agotamiento. Entonces, el simple hecho de agotar algo también debe de reflejar un costo. Si no es costo financiero, sino que alguien debe de tener un impacto, una implicación en su forma de trabajar. Le interesó mucho también, y voy a entrar ahora muy brevemente al tema en Arizona, de ese tipo de uso de energía, en este caso de manejo de las aguas subterráneas, también se replica en otros, en este caso de las plantas de tratamiento de las aguas residuales, que también invertimos mucha energía en limpiar, sanear agua, y tenemos que sacar provecho de eso y no arrojar el agua tratada otra vez al cuerpo del río donde está contaminado. Es a veces lo que estamos haciendo. Por cumplir una norma, estamos ya tratando aguas con alto costo energético, ¿y qué hacemos? La soltamos al río y se vuelve a contaminar. No hicimos nada, ¿no? Ok. Entonces, muy brevemente, para mostrar que México no es el único enfoque de ese tipo de estudios, no voy a entrar a detalle, simplemente mencionar que en Arizona, nuestro acueducto Cutzamala, que trae agua a la Ciudad de México de lugares muy lejanos a alto costo de infraestructura y energía, es el Central Arizona Project, que este es mapa del estado, y aquí está Sonora, y Sonora tiene costa. Entonces, Sonora es aproximadamente la mitad de la superficie de Arizona. Arizona debe ser un poco más grande que Chihuahua, que es una ciudad grande, pero muy desértico, igual que ciertas partes del norte de Sonora. Inclusive decimos el desierto de Sonora, en Arizona. Y en estos conceptos nunca se van a construir muros, ¿eh? Digo, no. La verdad es que tenemos una relación muy estrecha entre vecinos, no vecinos únicamente porque compartimos una frontera, sino que científicamente, culturalmente, nuestra comida en Arizona es comida mexicana. Es muy, claro, todo el mundo come McDonald's y todo eso, ¿no? Pero realmente si alguien quiere, si tú me traes algo muy típico de Arizona, yo siempre traigo artesanías mexicanas, ¿no? O hasta la botella de salsa chile, ¿no? Pero no esto del centro de México, ¿no? Porque chile chiltepín es otro chile de ahí. Estoy cambiando un poco el tema. Ya, quizás despertando su interés en la comida. Ojalá que él termine a hablar de estas cosas para que podamos comer. No, ok. Entonces, el Central Arizona Project, todo es la frontera entre California y aquí Nevada, con Las Vegas, y acá en el mapa Los Ángeles, San Diego, Los Ángeles, Baja California aquí. Entonces, aquí sale un acueducto y pasa y bombea agua hasta Tucson, que está en este punto donde estamos, que está a la máxima altura del acueducto. Entonces,
tenemos nuestra agua potable en la ciudad donde yo vivo, es producto del nexo, porque bombean agua, ¿no? 500 kilómetros, más largo que Cutzamala, y no creo que la misma altura o el desnivel es un poco menos, pero sí es importante, ¿eh? El Central Arizona Project es el mayor consumidor de energía en todo el estado. El consumidor número 1. Entonces, ¿sí es adaptación o es mala adaptación? Se quema gran cantidad de carbón para generar la energía para que bebamos agua, no nada más acá, pero los consumidores más importantes son los agricultores. No voy a entrar mucho en detalle. Entonces hicimos análisis con un proyecto financiado por la National Science Foundation, en donde aplicamos análisis a nivel regional, a nivel de la ciudad y a nivel de la red de distribución, para ver cómo se podría sacar ventajas o qué se ofrecía en el marco analítico y también la toma de decisiones de aplicar el concepto nexo. Pues las proyecciones de crecimiento poblacional en Arizona son importantes. Esto es digamos, la serie base, hace ahora casi 20 años, la ciudad de Phoenix, la ciudad de Tucson, Nogales, Arizona, Nogales, México, Sonora es mucho más grande, como muchas de las ciudades fronteras, la parte mexicana es mucho más grande en población. Y estos son los padrones de crecimiento. Mira, nuestro estado se está convirtiendo en un estado urbano, aunque tenemos grandes extensiones de desierto y bosques en el norte, pero nadie vive allá, muy pocos. La población rural en nuestro estado es mínimo. ¿Okay? Entonces, para entender eso, nuestro nexo en Arizona no es tanto de agricultura, sino que es de las ciudades. Pasando muy rápido, cómo Phoenix y Tucson se comparan, no voy a mostrar. Phoenix cuenta con diferentes fuentes de agua, río Salado, río Gila, Salt River, Verde, etc. Y Tucson mucho menos, dependemos en ese entonces de aguas subterráneas en el sur. Pasando en el uso, y esta es la huella energética de nuestro consumo hídrico en el sur, o en las dos ciudades más importantes. Y lo que pueden ver es que la conducción de agua, este es el consumo de nuestro acueducto, el Central Arizona Project, nuestro Cutzamala, por decirlo así. Mientras que el bombeo en la ciudad, el tratamiento del agua, la distribución de agua potable es mínima. Y muchas de las veces los organismos operadores, que en nuestro caso se llaman utility companies, son empresas públicas, similar a las empresas, ¿cuál fue la palabra que utilicé ahorita para las operadoras? ¿Cómo se llaman? Los organismos operadores. Tenemos una cosa similar, aunque la forma institucional es un poco diferente. Pero otra vez lo que brinca acá es la reclamación, el tratamiento de las aguas residuales para que sean aptos para su uso en el riego de jardines, en los campos de golf, en los campos de fútbol. Todo el agua se reutiliza. Una parte se deja nomás correr, no en las aguas sucias del río, porque nuestras aguas, los ríos no tienen agua, sino es agua tratada. Pero aunque el índice es altísimo, el volumen acá es mucho menos que acá. ¿Sí me explico? Este volumen, esto se mide por acre feet. Acre feet es nuestra medida de volumen, ¿no? Entonces, la tasa es más alta, pero aquí el volumen es mucho menos, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que en cierto caso Tucson es más importante, en otro caso Phoenix es más importante. Entonces, el Urban Energy Water Nexus, el nexo agua-energía urbano, es importante. Esto es más para el público en Arizona, no voy a entrar en mucho detalle, nada más para mostrar que estamos batallando con los mismos desafíos. Entonces, también tenemos parte de la parte de alimentos, que también Arizona produce, sobre todo en la parte de Yuma, que colinda con San Luis, Río Colorado, Sonora, en producción de
lechugas y todo tipo de ensalada y todo ese tipo de cosas, en donde sí el uso y consumo de las aguas tratadas o producto de bombeo son importantes. Y mi ex alumna, América Lutz, que ahora es profesora del Colegio de Sonora en Hermosillo, hizo un análisis muy interesante. Yo entiendo que Megan, acá nuestra colega, va a presentar mañana sobre ese tipo de detalles. Ok, ya estoy casi terminando. Pero también necesitamos mecanismos, no nada más de análisis y estimación del consumo, sino que las políticas adecuadas aplicadas a ese tipo de padrón de uso de recursos. ¿Cuáles son los hallazgos? Por fin, espérense, ya casi. ¿Cuáles son los hallazgos? Que los frameworks, los marcos emergentes van a seguir aumentando su alcance y este carácter de integración para mí es positivo. Es mucho mejor integrar más, ser ambicioso, no lograrlo, que reducir y decir que no. Vamos a volver a estos días en donde solamente manejamos agua. Quien se encarga de energía, alimentos, clima, carbón, no me importa. No. Queremos evitar ese tipo de tendencias, ¿no? A fin de cuentas, los grandes desafíos que el nexo es no muy adecuado, no es diseñado, no tiene gran posibilidad, aunque sí hay ciertas posibilidades, lo que vi, ¿no? de la asignación de agua entre agricultura, la ciudad, dejar agua suficiente para los ríos y la calidad ambiental en los cauces de los ríos, etcétera. Sí, también equidad también es no nada más importante, sino que es imperativo. Queremos a lo largo de todo eso, atrás de toda política ambiental, sea en el sector hídrico, sea en el sector eléctrico, sea en el sector alimentario, buscamos emisiones negativas. No debemos de seguir aumentando las emisiones de carbón, sino que conservando el carbón en el suelo, en el subsuelo, donde produce. Y yo tengo una pregunta para discusión después, si México tiene nuevas ambiciones de ser nación petrolera. Cuidado con esto, porque, no, el carbono lo tenemos que dejar enterrado. Bueno, es mi posición. La integridad de la biodiversidad ecológica también es importante. Tenemos que pensar también en los límites del crecimiento infinito de la economía. La única cosa buena de la guerra de comercio que ha lanzado nuestro presidente, por factores que no piensan estos, es que va a tender de reducir el consumo de productos chatarra y plástico que termina en los océanos. Espero que cada día llega un camión menos a Walmart y eso va a tener un impacto positivo. Ok, y luego esto podemos exponer los recursos ocultos. ¿Qué decir eso? El factor de nuestra toma de decisiones en el otro recurso. Ok, muy rápidamente en conclusiones, el nexo se expresa en diferentes dominios como recursos. Aquí es donde estamos batallando para realmente tener sociedad, instituciones, leyes, ¿no? Programas de gobierno, ONGs, público, buscando una seguridad ambiental, pero también de sociedad. Y el nexo, el Water Energy Food Nexus, puede evitar las trampas si es que las soluciones adaptativas buscan el ciclo virtuoso. Para publicaciones recientes de nuestro grupo, les pido visitar a nuestra página web, que es aquasec.org, que es un centro virtual que organizamos de seguridad hídrica, que tiene ahora 5 o 6 años, no, desde el 2011. Y nació esto en México, en Cabo San Lucas. El Water Resources and Policy Group, Publications Nexus, si ustedes quieren, están ahí para bajar. Bueno, muchas gracias.